Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. Hoy es el último día del festival, tenemos varias actividades en el transcurso del día, así que cordialmente invitados e invitadas para que las vean. La mañana de hoy tenemos a Lian Josh, quien es un ilustrador editorial costarricense. Su estilo clásico se especializa en la técnica de plumilla cross-hatching. Las temáticas de su trabajo giran en torno a la literatura fantástica y a la botánica. Lleva 4 años trabajando en marcas independientes. Actualmente cursa la carrera de enseñanza del arte y comunicación visual en la Universidad Nacional. El taller que nos brindará hoy Lian se llama Taller de Ilustración Editorial con Plumilla Cross-Hatching. En este taller práctico podrán explorar a profundidad la técnica de ilustración con plumilla cross-hatching como una de las principales aplicaciones que se pueden ejecutar con este material y una de las que más se usó en ilustración editorial clásica en los distintos géneros de la literatura por su naturaleza precisa, detallista y compleja. Podrán aprender sobre la variedad de materiales con los que se contará para ejecutar esta técnica, los principios de la trama, lo que son tipos, tonos y usos, el volumen con plumilla, las etapas del entintado, principios de luz y contraste, procesos de planeación y un pequeño vistazo a su aplicación en técnicas mixtas. Lian, bienvenido al festival. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por brindar este valiosísimo taller. Quienes te seguimos en redes sociales hemos visto tu trabajo, somos fans, nos gusta muchísimo, así que es una oportunidad de lujo que nos puedas brindar algunas de tus técnicas, de tus enseñanzas y los procesos que has trabajado y perfeccionado en estos años. Y sin más, bueno, te dejo para que comences. Muchísimas gracias. Ok. Estamos desde Facebook, ¿verdad? Bueno, para empezar, quiero explicarles un poco, mucho gusto, Liam. Quiero explicarles un poco qué es la técnica cross-hatching. La técnica cross-hatching es la creación de una trama, básicamente. Voy a compartirles pantalla acá. Ok, necesito como que me den acceso para compartir pantalla. Creo que sí. Ok, bueno, vamos a hacerlo práctico entonces. La técnica cross-hatching es la creación de una trama, básicamente. Hay muchos tipos de trama. El cross-hatching no es el único. Existe el hatching, que es como la creación de una trama, básicamente solo a líneas. Existe también el puntillismo, que es como muy conocido. Y el cross-hatching para finalizar. Mi favorita es la técnica cross-hatching porque permite mucha más precisión. De hecho, esta técnica comenzó en un inicio a utilizarse en el ámbito científico para representar ilustraciones científicas que tienen que ser como muy precisas en los detalles, de verdad. Con una representación de la realidad muy semejante. Entonces, por eso es mi favorita, porque para la parte literaria como que permite crear mucho sentimiento de verosimilitud en el trabajo. Entonces, es mi técnica favorita. Mis referentes, principalmente las ilustraciones de John Tenniel, de Alicia en el País de las Maravillas. Yo comencé aprendiendo con esas ilustraciones. Yo estudié técnicas de ilustración en un colegio técnico, ¿verdad? Todo el primer año vimos técnicas de ilustración y bueno, ahorita en la ULO estamos viendo algunas cosillas también, pero esta técnica yo la aprendí siendo autodidacta porque requiere bastante especialización y lo que le dan a uno como en las clases de diseño y así es como muy por encima. Entonces yo comencé a aprenderla estudiando las ilustraciones de John Tenniel, básicamente. Me puse como a tratar de descifrar sus procesos, ¿verdad? Así durante un largo tiempo, eh, hasta hoy, ¿verdad? Y luego después, cuando ya fui como aplicándola bien, ¿verdad? Aprendiendo algunos principios, ya encontré algún material didáctico y logré como instruirme
en la técnica, ya poderla como aplicar en mi trabajo de diseño, ¿verdad? Y de ilustración para marcas, ¿verdad? Y editorial y demás. Bueno, ahí lástima que no puedo compartir, pero ahí en mis redes pueden ver como algunos de los trabajos que he hecho como con esta técnica. Bueno, primero, entonces voy a comenzar explicándoles el principio de la trama. Voy a explicárselos acá en la cámara de la mesa. Voy a quitar esta un momento para que... Listo. Nos vamos a concentrar en esta. La trama es un grupo de figuras, líneas o, bueno, cualquier forma lineal que juntas, cuando usted las ve a la distancia, crean un tono de gris. Entre más separadas estén las líneas o los puntos o lo que sea unos de otros, mayor claridad le permite el tono de gris. Y entre más alejados estén, perdón, entre más cerca estén los unos de otros, es mayor la intensidad del tono de gris, mucho más oscuro se va a ver. Entonces, lo primero que quiero que hagamos, si están por ahí, ¿verdad? Es crear una escala cromática. Lo que vamos a hacer es como la técnica de cross-hatching, con la línea, vamos a crear una escala tonal para ver todos los tonos que nos permite crear la trama. Entonces, bueno, yo voy a crear varios círculos, ¿verdad? Para mostrar en cada uno la variedad de tonos que podemos lograr con el cross-hatching. Okay. Entonces, voy a ilustrárselos manualmente porque es mucho más sencillo. Ok, este sería entonces el primer tono que podemos lograr. Como ahí lo ven, ustedes lo están viendo desde largo, se ve como un tono de gris desde la distancia. Entonces, si yo le cruzo una línea más, el tono de gris se oscurece a otro tono, como pueden ver. Y así vamos a irlo variando hasta el tono más oscuro. Perdón, se pegó ¿qué sé yo? No, ok. Entonces, bueno, si están por ahí, pueden irlo trabajando. Básicamente van oscureciendo, van trazando direcciones de líneas. Acá tracé una primera en esta dirección, acá tracé una horizontal, acá una diagonal, acá voy a trazar una diagonal pero en el otro sentido, para ir oscureciendo los tonos. ¿Por qué comenzar haciendo este ejercicio? Porque a la hora de estar aplicando la técnica, bueno, uno comete el error de que uno no entiende la variedad de tonos con la que cuenta a la hora de aplicar esta técnica. Por eso es que muchas veces cuando uno comienza a trabajar con plumilla, carece de contraste, los trabajos que uno hace carecen de contraste. Digamos, el cerebro los percibe como solo una figura gris o una sola figura blanca. Pero si uno entiende la cantidad de tonos con los que uno cuenta cuando uno está trabajando con plumilla, va a poder aplicarlos y el trabajo se va a ver mucho más variado, ¿verdad? Y se van a diferenciar bien los elementos unos de otros. Entonces, por eso es importante tener clara la variedad de tonos con la que usted cuenta. Entonces, bueno, si están por ahí, pueden irlo aplicando. En cuanto a materiales, bueno, en términos de plumillas hay muchos tipos de estas, ¿verdad? Que son de un pigmento que ya viene como y prefabricado. Mi favorita del momento es la Faber-Castell, ¿verdad? Este tipo de plumilla. Siento que es la que mejor me permite, en cuanto a oscuridad de la línea, ¿verdad? Siento que es la que me permite hasta el momento como crear
bueno, esa sensación de oscuridad y de profundidad. Pero también hay muchas otras marcas, ¿verdad? En cuanto a plumillas, de estas que son como, bueno, como más sencillas de utilizar. También para esta técnica se puede utilizar bien como la tinta china, ¿verdad? En el tarrito, eh, junto con el ink pen, ¿verdad? Como con la aguja. Eso funciona de igual manera bien. Yo con el tiempo he aprendido que eh, para tener mucho mejor precisión es mucho más sencillo con estas, bueno, que son como automáticas. Es la experiencia que he tenido porque con las, bueno, lo que es como completamente tradicional, la de la tinta china, ¿verdad? El tarrito y todo, eh, pasa que se le hace a uno como mucho, digamos, es complicado controlar la cantidad de tinta que usted utiliza en el trazo. Igual la humedad de la tinta dura un tiempito en secarse, ¿verdad? Entonces es más propenso a accidentes. Por eso yo me he dado cuenta que con el tiempo que para cross-hatching es mucho mejor este tipo. En cuanto al papel, siempre son mejores los papeles de grano fino, que no sean muy porosos, que no tengan mucha textura. Eh, entonces, yo ahorita el que estoy utilizando es opalina, ese es el tipo de papel que estoy utilizando, es el que casi siempre utilizo para cross-hatching. Siento como que la tinta se desliza muy bien en el papel. El problema con los texturizados es que la calidad de la línea que usted trabaja, se ve un poco afectada por la textura del papel. Eh, entonces siempre son mejores los papeles lisos. Eh, ok, sí, creo que con esto es con la escala tonal, ¿verdad? Eh, bueno, si ya la tienen por ahí, ¿verdad? La dejan cerquita porque la vamos a seguir ocupando. Entonces, bueno, ese sería el primer principio, eh, que vamos a aprender, ¿verdad? Sobre el cross-hatching. Es la trama, es como el centro, ¿verdad? La base de todo. Este tipo de escala cromática no solo se puede crear con el cross-hatching, igual como les comenté, hay muchos tipos de trama. Con el puntillismo se puede crear bien esta escala tonal, con el hatching solamente, que es como solo líneas en una misma dirección, se puede crear bien esta escala tonal. Es como una regla que siempre se cumple en las técnicas con plumilla, pero bueno, acá estamos enfatizados en el cross-hatching, entonces por el momento hagan solo esta. Sí me gusta, sí les voy a hacer una demostración rápida de cómo se comporta la trama con otro tipo de línea o de forma. Un momento. Ok, voy a trabajar bueno, unos 3 tonos en puntillismo para que vean que funciona de la misma manera. Al principio se cumple igual, entre más separados estén, es un tono de gris más claro y entre más unidos estén, es un tono de gris más oscuro. Okay. Entonces acá voy a ir agregando más puntos para que empiecen a estar más unidos. ¿Ves? Este otro círculo se ve en relación con este mucho más oscuro, porque las figuras, ¿verdad? Los puntos en este caso están más cerca unos de otros, acá están más separados. En este caso voy a hacerlos muy juntos, para que vean la diferencia de tonos. Ok, y ahí vamos, ahí si queremos como alargar la escala tonal, ahí se van agregando como más, ¿verdad? Bueno, hasta que estén a distancias mucho más cortas unos de otros, pero ves, el principio se cumple de una forma muy similar. Igual en el hatching, eh, que sería como una técnica, una versión mucho más simplificada del cross-hatching.
Eh, este principio se cumple igual. Voy a hacer un ejemplo rápido igual también para que lo vean. Ok, acá en primer tono de gris. Hay un segundo tono de gris. Y acá hay un tercer tono de gris. ¿Ves? Y así se va cumpliendo la escala tonal, ¿verdad? Ok, ese sería entonces el primer principio, la trama. Es como lo más básico y lo que tenemos que tener presente siempre cuando estamos trabajando. Ahora, otro principio muy importante en las técnicas de plumilla y especialmente en el cross-hatching es el volumen. Casi siempre cuando uno está trabajando en plumilla, eh, digamos, sin conocer la técnica, es decir, uno comete el error de que no aplica bien el volumen con la técnica, no aprovecha la técnica en el volumen también. Y por eso es que muchas veces el trabajo en cuanto a calidad de plumilla tiene ese problema. Pero acá vamos a hacer un ejemplo para irlo, bueno, acá atrás. Bueno, yo tengo esta manzana para ejemplificarles el principio. Si tienen por ahí algún objeto semirredondo, ¿verdad? O bueno, si tienen una fruta también, no sé, puede ser una naranja también. Voy a ejemplificarles esto. Todos los objetos en la realidad tienen líneas de dirección, todos tienen dos direcciones, ¿verdad? En este caso de la manzana, acá hay dos direcciones. Está esta, la que recorre el objeto, y está esta, la que lo sigue circular, ¿verdad? Que aquí también eh, se, se proyecta, ¿verdad? Y así. Esta proyección de líneas tenemos que tenerla muy presente y considerarla en el trabajo de cross-hatching, porque en realidad es lo que le da ese realismo y esa verosimilitud al trabajo, la ilustración. Entonces, bueno, para ilustrar este principio voy a hacerles un ejemplo. Si tienen ahí un objeto, ¿verdad? Una fruta, un objeto semirredondo, eh, también les puede servir con un pilot o bueno, una plumilla gruesa. Eh, Tracen esas líneas que se proyectan en el objeto como delineándolo, como contorneándolo. Esto nos va a servir para visualizarlo mucho mejor, porque cuando esta técnica del cross-hatching es como un poco eh, como técnica y metódica, entonces hay que tener como un proceso de planeación bueno. Y para crear ese proceso de planeación correctamente, hay que saber visualizar, ¿verdad? Esta cuestión del contorno. Entonces, este ejercicio es muy útil como para aprender a ir entrenando el ojo, para ver cómo se proyecta ese volumen. Ok, esta sería las primeras líneas de volumen que tiene el objeto, ¿verdad? Eh, Como habíamos hablado, tienen dos líneas de volumen, también tienen una acá, ¿verdad? A nivel horizontal. Entonces, voy a comenzar a aplicarlo, ¿verdad? En su objeto, si tuvieran una naranja, también hay igual dos líneas de volumen. O en lo que sea, siempre hay dos, siempre se cumplen dos líneas de volumen en dos direcciones. Ok, bueno, aquí ya lo tenemos listo. Eh, ok, basándonos en esto, vamos a hacer un ejercicio de volumen, basándonos en este objeto. Yo voy a tomarle una foto rápido para tenerlo. Desde alguna pose, desde algunas de las poses que lo acomode, siempre se va a ver el volumen, porque ya lo marcamos, ¿verdad? Ya lo definimos, entonces voy a tomarle una foto al objeto. Ustedes también hacen lo mismo con el que tienen por ahí. Ok.
Ok, listo. Este lo vamos a utilizar para la práctica. Pero primero vamos a empezar con formas un poquillo más simples antes de darle con este de la manzana, ¿verdad? Ok. Primero siempre se comienza con líneas a lápiz, ¿verdad? Suaves. Entonces voy a crear un cubo por aquí para ejemplificarles esto, ¿verdad? Cómo se ve y cómo se utiliza la trama. Ok. También con una esfera puede ser. Entonces, bueno, nos imaginamos un punto de luz. En este caso, yo me voy a imaginar que está por acá. Entonces, tenemos que imaginarnos cómo se proyectarían esta luz acá, cómo se proyectarían las sombras de esta luz hacia este objeto, ¿verdad? Acá tiene dos lados, ¿verdad? Expuestos, entonces eh, se proyectarían, este probablemente es más oscuro o este más claro, ¿verdad? Entonces, cómo se proyectan las líneas de volumen en este objeto, ¿verdad? Habíamos hablado que hay dos, una para acá y una para acá. Entonces, siempre se comienza, la línea de direcciones siempre se comienza a trabajar de primero con la dirección más corta. O sea, si tengo este objeto, ¿verdad? Que es horizontal, ¿verdad? La primera línea de dirección que yo voy a trabajar es la más corta, sería así, ¿verdad? Tiene dos direcciones, pero yo voy a comenzar con esta. En este caso, como es un cubo, ¿verdad? Entonces, voy a trabajarlas en esta dirección que es como para abajo, digamos, no es como tan relevante porque las dos tienen como la misma dimensión, no hay como una corta o una más larga, entonces, bueno, para ejemplificar. Entonces yo comienzo como a definir cuáles son esas líneas de dirección, ¿verdad? Como hicimos con la manzana igual. Ok. Ya habíamos dicho que este lado iba a estar más oscuro, que este iba a estar más claro, ¿verdad? Porque aquí el sol le pega directamente fuerte, entonces se proyecta una sombra muy dura. Acá ya se suaviza un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, como habíamos visto en la escala tonal, contamos con todos estos tonos, ¿verdad? No hay por qué limitarse. Entonces, ok, yo voy a utilizar este de acá, o mejor este que es más oscuro. Voy a utilizar este en la zona más oscura y este en la zona más clara. Entonces, ahí comenzamos a aplicar, ¿verdad? Okay. Los contornos los voy a marcar hasta el final, porque cuando se está comenzando a aprender esta técnica, eh, es importante como que uno aprenda a no depender de los contornos, porque es lo que le pasa a uno muchas veces cuando está trabajando con plumilla, que por depender de un contorno, el trabajo a sombras y volumen con plumilla se vuelve muy pobre. Entonces, para aprender a no depender solamente de los contornos, vamos a trabajar primero las sombras y de último el contorno. Entonces, bueno, con las líneas que yo ya predefiní, voy a comenzar a aplicarlo. En este lado dijimos que iba a ser el tono más oscuro, entonces acá es donde van a haber líneas más cruzadas. Okay, hay un primer tono de gris. Es como se va oscureciendo a medida que se agregan las líneas. Con esta técnica sí hay que tratar de tener un poco de precisión a la hora de marcar la distancia entre una línea y entre otra. Y también en la firmeza del trazo. Porque, digamos, si uno aplica, acá no está tan preciso, ¿verdad? Pero si uno aplica, está aplicando el cross-hatching, ¿verdad? Y hay mucha diferencia entre una línea, ¿verdad? La distancia de una línea con otra, dentro de un mismo tono, ¿verdad? Dentro de uno de estos, digamos que estamos trabajando y hay mucha diferencia de distancia entre líneas, el tono se pierde un poco y hay diferencias tonales dentro del mismo tono, entonces no tiene mucho sentido, entonces hay que ser un poco metódico, ¿verdad?
y preciso. Yo lo que hago es que cuando estoy marcando las líneas, como que sostengo la respiración, ¿verdad? Tomo aire y sostengo la respiración y ya comienzo a proyectar las líneas, ¿verdad? Porque hay que ser un poco preciso. Entonces, bueno, acá hay un tono de gris, ¿verdad? Un segundo tono, pero yo vi que quería aplicar este, ¿verdad? Entonces, voy a cruzarle otra línea. Ok, este era el lado más oscuro, porque acá se estaba proyectando la luz. Ahora voy a aplicar la sombra del lado más claro. Acá, como dijimos, lleva menos líneas cruzadas porque es un tono más claro. Es solo el primer tono, entonces lo voy a dejar por ahí. Ok, aquí está. ¿Ves? Se ve bastante la diferencia tonal entre estas dos. Entonces, ya podemos marcar el contorno. ¿Ves? Y como no marco acá este primer tono, aquí incluso ya ni es tan necesario marcarle un contorno. Es muy útil ese ejercicio, como aprender a no depender de los contornos. Es muy útil. ¿Listo? ¿Ves? Ese es un ejemplo muy bueno para aprender el tema de los contornos y aplicación de tonos. Todos estos tonos los vamos a seguir uno siempre aplicando. De hecho, yo tengo como en mi pared, tengo esta escala tonal pegada enfrente mío para yo tener siempre muy presente que yo cuento con todos estos tonos y no tengo por qué limitarme, ¿verdad? Eh, ok, vamos a hacer el ejemplo con la esfera ahora. Acá en la esfera, igual como con la manzana, hay dos direcciones de línea. Igual me voy a imaginar el punto de luz por aquí. Digamos que el inicio de la esfera está por aquí. Digamos que estaba como inclinada la esfera. Está como inclinada, ¿verdad? Entonces comienza a salir aquí la dirección. Voy a revisar un toquecillo lo que me están poniendo ahí en los... A ver si tienen una pregunta o así. En Facebook, a ver, un momento. Okay, esa sería la otra dirección, ¿verdad? En la que se proyecta la esfera. Uy, disculpe. Okay. Listo. Bueno, no hay comentarios ahí, entonces. A ver. Bueno. Ok. Acá hay dos direcciones, ¿verdad? Me parece un globo terráqueo. Ok. En este caso yo voy a decidir dónde voy a aplicar las sombras, ¿verdad? Quiero que la sombra no sea muy brusca, ¿verdad? Creo que sí. Mira, un momento. Aquí. ¿Tienes lápiz de color? Por ahí. Gracias. Un momento. De cualquier color, lo que sea. Ok. Yo siempre cuando estoy como en proceso de planeación, yo defino las sombras con un color para guiarme más sencillo. Yo nunca comienzo como todo este proceso de planeación en la hoja definitiva, ¿verdad? En este caso, como son ejercicios, lo estoy trabajando directamente, pero siempre lo comienzo en una hoja de papel bond y luego lo paso. Pero todo el proceso de planeación lo hago casi siempre directamente desde otra hoja aparte. Pero en este caso, como es un ejemplo, voy a marcarlo acá de una vez. Entonces, ok, yo digo que las sombras van a estar aplicadas en esta parte solamente. Y tal vez una sombra por aquí, en el suelo, ¿verdad? Como para darle más dimensión. Entonces, ok, comenzamos con el lado más corto. En esta esfera,
Voy a decir, comenzar con estas de acá, como para darme esa sensación de dirección, como que la esfera está creciendo de esta manera, ¿verdad? Como yo lo marqué aquí en un principio. Entonces voy a comenzar a marcar las líneas, ¿verdad? Voy a utilizar solo en esta sombra, voy a utilizar solo este primer tono para que no quede muy brusca la sombra, ¿verdad? Es como esta sombra, es equivalente a esta sombra. Entonces utilizo la dirección que ya antes predefiní y comienzo a marcarla. ¿Ves? Ok, cuando estamos trabajando volumen, otra cosa muy importante es que, bueno, en la realidad, ¿verdad? Las sombras no siempre son sombras del todo bruscas. Digamos, una sombra no siempre se proyecta como completamente definida. No sé cómo, pero un momento para ilustrarlo. Ok, esta sombra de esto, acá hay una luz suave encima mío. Entonces, esta sombra se desvanece. En el centro como de la sombra es donde está más oscuro porque es donde arriba la luz está pegando más fuerte. Pero a medida que nos vamos hacia el contorno del objeto en la sombra, se va desvaneciendo. Eso siempre pasa con las luces suaves, no siempre son sombras proyectadas muy fuertes. Tal vez con la luz del celular les puedo ejemplificar esto. Un momento. Ok. ¿Ves? Acá sí hay una sombra fuerte abajo. Bueno, no se puede ver muy bien, pero un momento. Ok. Bueno, esa es una sombra mucho más definida. Pero para crear esa sensación como que la sombra se va desvaneciendo, en el cross-hatching lo que hacemos es esto. En el punto más oscuro, ¿verdad? Donde la sombra está más fuerte, más definida, la línea se mantiene. Pero a medida que va desvaneciéndose la sombra, vamos como desintegrando la línea, la vamos como desarmando, hasta el punto en el que queda, bueno, solo un punto, perdón por esa redundancia, queda solo como un punto. Entonces, eso lo tenemos que aplicar siempre cuando estamos trabajando sombras. En este caso no, porque era una sombra muy rígida, la que estábamos trabajando. Es una sombra muy bien proyectada. Acá se está desvaneciendo un poco porque es un objeto circular, ¿verdad? Entonces, sí se desvanece en alguna medida. Ok. Ok, acá ya aplicamos el primer tono. Para aplicar un segundo tono tenemos que cruzar una línea. ¿En qué dirección vamos a cruzar la línea? En esta segunda que marcamos acá. Como dijimos, siempre hay dos líneas que se proyectan como en la manzana, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, si estuviéramos trabajando con la manzana, lo haríamos usaríamos esta línea. Este segundo tono es para oscurecer las zonas más oscuras de, de la sombra de la manzana, de esta esfera que estamos haciendo. ¿Ves? Ahí se oscureció porque cruzamos otra línea. Entonces ya empezamos a aplicar el contorno en este objeto. Ok, listo, ¿ves? Ahí estaría básicamente la esfera, ¿verdad? Con su volumen. Acá en el suelo, que yo le proyecté una sombra, voy a acercarlo un poco para que lo vean. Yo le proyecté una sombra pequeña acá. Voy a bajar un poco la cámara un momento. Que se pueda ver más cerca. Listo. Acá yo le proyecté esta sombra en el suelo, ¿verdad? Digamos que llegaba como hasta acá. Entonces, como habíamos hablado, siempre se comienza a trabajar el cross-hatching por el lado más corto. Eso es un principio muy importante. A mí me tomó un tiempo como tenerlo bien claro, entonces voy a escribirlo por acá. A trabajar por el lado más corto. Ok.
Listo. Entonces, en esta sombra del suelo, la sombra igual tiene dos direcciones. Tiene esta, ¿verdad? Que se viene para acá. Y tiene esta. El suelo es plano, entonces la sombra que se proyecta es lisa, ¿verdad? Siempre tiene que, siempre el cross-hatching tiene que seguir la figura del objeto. Eso es lo que le da esa sensación de realidad, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tenerlo presente. Entonces, como habíamos dicho, voy a comenzar acá por el lado más corto. Y como acá se va suavizando la línea, voy a irla desintegrando. Aún, aunque sea horizontal, es posible desintegrar la línea. Entonces, ok. Como este es el punto más oscuro, ¿verdad? Como la sombra comienza acá, entonces ese es el punto más oscuro. Voy a agregar otra, trazar otra dirección de líneas. Perdón, estoy un poco como con el trípode. Otra dirección de líneas acá donde está más cerca del objeto. ¿Ven? Incluso si yo quiero oscurecerlo más para crear contraste entre la esfera y esta sombra, voy a pasar a este tono, quizás este de acá, para que se diferencie bien. Es como para crear esa sensación de contraste. En el crosshatching el contraste es un principio súper, súper importante. Como que entre dos zonas de luminosidad, ¿verdad? Entre dos objetos se encuentra diferencia tonal, porque estamos trabajando solo con gris, ¿verdad? Solo con negros. Entonces, ok, bueno, esta puedo degradarla un poco, ¿ves? Entonces acá voy a aplicar ya la otra. Acá voy a aplicar otra tercera dirección. Cuarta dirección sería una cuarta, sí. Y acá ya para algunos detalles, como es solo negro al final. Y sí, ¿ves? Ahí sería, ahí estaría la esfera. Ok. Vamos a trabajar en la manzana, ahora sí. O en el objeto que tengan por ahí, ¿verdad? Ok, como dije antes, ya habiéndole trazado las líneas del volumen para visualizarlo, como tener esta percepción tridimensional, voy a tomarle una foto para tener el objeto solo en una posición, ¿verdad? Y no cambiar. Ah, bueno, aquí yo lo puedo ver desde la pantalla. Bueno, a lo mejor con la foto del teléfono. Ok. Ok. Aquí está la manzana. Bueno, esta manzana está un poco extraña. Tiene una parte como muy plana. Ok. Bueno, no importa. Sí, es que se ve como un poco plano, ¿ves? Esta parte. A ver. Bueno, dibujámosla desde arriba, no importa. Como desde este ángulo. Aquí está la sombra suave, ¿verdad? Acá hay otra sombra. Acá hay luz. Ok. Voy a dibujarla en otro papel mejor para no ser enredo. Pero sí voy a dejar los tonos por aquí cerca. Para que lo sigan teniendo presente. Ok. Entonces, primero por el contorno de la manzana. Yo aquí me estoy viendo por la pantalla de la computadora, entonces estoy dibujando desde arriba. Ok. Esa sería la manzana desde arriba, ¿verdad? Solo en contornos. Entonces, ok, predefino las líneas de dirección, como ya las había marcado yo antes, ¿verdad? En el objeto. Okay. Estas líneas de dirección siempre, digamos, cuando uno ya está trabajando algo en limpio, siempre es muy importante
tratar de ser preciso, ¿verdad? Porque esto va a marcar el volumen, ¿verdad? Que usted le da al objeto, entonces eh, es importante hacerlo bien, ¿verdad? Como visualizarlo bien. También en este caso está esta otra línea de dirección, ¿verdad? Como lo habíamos marcado, sería como esta línea de acá, ¿verdad? Y la del suelo, esta que está por aquí, que sería así y así. Ok, como hice antes con la esfera, marco las zonas donde hay más oscuridad, que sería en este caso, que es como esta parte de la manzana. Y la moví un poco. Acá hay un poco también. Y obviamente acá. Este es como el borde, esta parte. Como el borde donde empieza a cambiar verticalmente de horizontal a vertical. Entonces aquí se proyecta una luz más fuertecita. Okay. Entonces, ahora sí comienzo ya con el trabajo de cross-hatching, ¿verdad? Aquí muy rápidamente, ¿verdad? Pero este proceso de planeación, pasar por este proceso de planeación siempre es muy, muy importante. Ahorita yo, con un dibujo más claro, ¿verdad? Voy a hacerles un ejemplo de ese proceso de planeación por el que yo siempre paso, como traspasar el dibujo de una hoja a otra, para que lo vean, pero para que tengan presente que el proceso de planeación siempre es muy, muy importante. Eh, Marca mucho la diferencia en cuanto a la calidad del trabajo de ilustración que usted está haciendo. Voy a revisar por ahí. Un momento. Ok, listo. Ok, voy a comenzar con un primer tono, con este de acá, para las sombras más suaves. Ok, siguiendo la dirección, ¿verdad? Del objeto, siempre. Aquí sí parece que se desintegra un poco la línea incluso. Ok, acá también tiene como una sombra en el borde, ¿verdad? Voy a comenzar desde acá. Siguiendo la dirección del objeto, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Siguiendo su volumen. Ok. ¿Ves? Ahí está como el primer tono aplicado. Esta manzana como que es medio extraña, aquí está medio plana, pero no importa. Ok, ahí está. Entonces vamos a aplicar un segundo tono. En la sombra, en las zonas de sombra más oscura, acá yo veo, por ejemplo, que hay bastante oscuridad. En este borde de acá hay bastante oscuridad. Y acá, como en esta pared de acá. Entonces voy a oscurecer ese lado con la siguiente dirección de líneas, que sería esta, ¿verdad? Ya utilizamos esta dirección para el primer tono, ahora vamos con esta segunda. Okay. Incluso a veces, para tener mucha más precisión sobre dónde está el tono más oscuro, dónde está el más claro, yo incluso a veces lo marco con lápiz, como, ok,
En esta zona, como dije, que es esta de acá, yo veo mucha oscuridad, entonces marco toda esta zona donde sé que va el segundo tono estrictamente. Y acá también, ¿verdad? Porque acá veo como un poco de oscuridad. Acá siento que incluso podría ser más oscuro un tercer tono. Entonces voy a aplicar una diagonal. Ok. Listo. Siguiendo la dirección siempre del objeto, ¿verdad? Y acá había otra zona de oscuridad, ¿verdad? Esta, como está tan al borde, siento que se podría degradar, entonces desintegro un poco la línea. Acá también, sí, para que sea un poco más natural. Sí, a mí no me gustan mucho las sombras bruscas. A ver, ¿dónde más? Ah, bueno, acá incluso un poco también, un poquito. Ok, listo. Para ahora, entonces, el contorno, voy a trabajar el contorno ahora. Ok, listo, ahí estaría la tridimensión de la manzana, ¿verdad? Eh, a veces para crear como diferenciación, no digamos, no solo como un trabajo de sombras, porque acá lo que yo hice fue un trabajo de sombras con estos tonos, incluso para crear más diferenciación del fondo. Por ejemplo, en esta mesa, si nosotros como aplicáramos un filtro de blanco y negro en esta, bueno, en esta grabación, ¿verdad? Veríamos que el tono de gris de la mesa, por ejemplo, quedaría mucho en un tono de gris más oscuro que el de la manzana. Entonces, si nosotros tuviéramos como toda esa diferenciación de objetos, si quisiéramos trabajar como grises más allá de la sombra, digamos, si no trabajar como tonos de grises también, lo que se hace es que se aplica, por ejemplo, en esta manzana, hay, para diferenciarla de la mesa, digamos, se aplica como toda una capa, digamos, toda una capa del primer tono, y luego sobre ese tono se va oscureciendo. Tal vez ahorita les puedo hacer un ejemplo de esto con la esfera, pero en este caso solo estamos aplicando un trabajo de sombras. Eh, y ahí, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando ya algo así, se puede aplicar como un trabajo de luces, ¿verdad? Como acá, por ejemplo, ves que la manzana tiene como luces por aquí y así, pero en este caso solo estamos trabajando sombras, entonces, bueno, en esta manzana yo le arranqué el palito, pero si tuviera un palito, probablemente estaría por ahí. Entonces parecería más manzana. Ok. Eh, acá también yo siento que incluso se podría oscurecer un poquito más. Y aquí también. Entonces voy a aplicar un tercer tono muy suavemente en esas zonas. ¿Ves? Acá también un poco. Y la del suelo, ¿verdad? La sombra del suelo que no la he proyectado todavía. Ok, el lado más corto aquí es este, en este caso. Es diferente al de la esfera, que el lado más corto era el que venía para acá. En este caso el lado más corto es este, de la sombra. Entonces voy a comenzar a aplicarlo. Yo quiero que se vaya desvaneciendo por este lado, quiero que sea una sombra suave como la de la referencia. Entonces voy a tratar de dejar ese espacio para desintegrar la línea. Okay. Aquí, como vemos, la sombra está mucho más oscura en la parte del centro, entonces voy a agregar otro tono aquí en la otra dirección, en la segunda dirección de la que hablamos, que es esta. Igual lo voy a desintegrar dentro de la misma, del primer tono. Okay. Acá estoy aplicando un tercero, que es uno diagonal, y también voy a aplicar uno cuarto porque, para que se diferencie bien
la manzana, ¿verdad? Porque la manzana también tiene sombras aquí. Es como para diferenciar esta sombra de esta. Y también voy a aplicar un quinto. Y acá, justo en el puro borde, ya voy a comenzar a oscurecer. Y acá no voy a aplicar tramas, solo voy a oscurecer. ¿Y ves? Listo. Así es como se aplica el volumen, ¿verdad? Ok. Voy a entonces ahora voy a hablar de planeación, el proceso de planeación para crear la ilustración. Ok. Bueno, yo traje esta por aquí para trabajar en el rato que nos sobre. En esta yo ya la había trabajado a lápiz, ¿verdad? En otra hoja y todo. Y yo ya definí como las direcciones, ¿verdad? Definí como las zonas donde hay más oscuridad, incluso, ¿ves? Como con lápiz, las definí. Acá en el brazo, por ejemplo, que hay una sombra muy grande, yo la marqué con lápiz. Y así. Entonces, bueno, voy a mostrarles mi proceso de planeación. Un momento. Okay. Ok. Bueno, en este caso voy a dibujar otro objeto mejor para enseñarles el principio. Voy a ponerle algo por acá abajo. Voy a dibujar este borrador de acá. Entonces, bueno, en una hoja normal, ¿verdad? De papel bond normal, ahí se comienza a dibujar. No comienzo directamente en el papel en el que va a quedar el trabajo en limpio, digamos como en la opalina, ¿verdad? Que yo les comenté que era como el papel ideal para esto. No comienzo en ese directamente porque cuando uno está dibujando, ¿verdad? Y así está cambiando formas, usted borra mucho, usted cambia mucho figuras. Incluso a veces yo cuando estoy trabajando en un trabajo, bueno, una ilustración, la tapa a lápiz, yo incluso a veces corto un objeto, no sé, un personaje, y lo acomodo en otra posición dentro del mismo dibujo, lo pego en otra posición. Entonces, por eso es importante trabajar a lápiz y en bond antes de trabajar en limpio, porque queremos que nuestra ilustración quede como lo más limpia posible, ¿verdad? Y con mejor acabado. Entonces, un momento para revisar ahí si me pusieron algo por ahí. Un momento. Ok, bueno, voy a comenzar entonces con el dibujo a lápiz de este borrador, ¿verdad? En este caso. Este no es como un curso de dibujo, ¿verdad? Es de aplicación de la técnica cross-hatching de plumilla, pero igual les puedo dar ahí un tip, eh, como con la parte de dibujo, si quieren como facilitar el proceso, porque solo están queriendo aprender la técnica, ¿verdad? No están aprendiendo dibujo ni nada. Lo que pueden hacer es como trabajar con cuadrículas. Voy a enseñarles un ejemplo acá en una foto cualquiera. Ah, bueno, con esta, de la manzana. Y es una técnica como muy sencilla para sacar dibujos que usted les quiera aplicar otra técnica y no quiere gastar mucho tiempo dibujándolo. Ok, lo que hace es como agarrar una foto, o no sé, un grupo de fotos juntas que usted las montó de cierta manera porque quiere dibujar algo muy diferente, o no sé, en este caso con esta manzana, y encima le monto una cuadrícula. Bueno, es así, ¿no? En la zona en la que usted quiere dibujar, solo encima de esa zona. Entonces le monta una cuadrícula encima. Y entonces en el papel lo que hace es como copiar esa cuadrícula, solo la cuadrícula, tratando de ser lo más preciso posible. Cuanto a cantidad de cuadros, ¿verdad? Y tamaño y todo.
Y luego, guiándose por esto, comienza a dibujarlo. Por ejemplo, yo veo en este primer cuadro que solo está este pedacito. En este segundo está este pedacito. En este tercero está solo este pedazo. Acá solo hay una esquinita. Y así se va guiando, ¿verdad? Es como un juego en realidad. Bueno, aquí quedó todo de forma porque dice un cuadro muy largo, ¿verdad? Pero ustedes tratan de hacerlo lo más preciso posible. Un momento. ¿Es un cuadro? Ok, es que tiene la batería mala. Ok. Entonces, bueno, pueden utilizar esa técnica de la cuadrícula para... Ok, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, ahí estoy trabajando, ahí estoy dibujando el objeto, el borrador. Ok. Listo. Bueno, ahí estoy con el objeto más o menos, ¿verdad? Dibujándolo muy rápidamente. Entonces, en el trabajo, que ya teniendo ¿verdad? Ven que yo hice muchas líneas, tracé muchas líneas encima y todo. Voy a comenzar a definir el volumen. Ok, en el borrador veo como que hay volumen en este lado. Acá también, ves como hay como una agarradera en el borrador. Aquí también. La dirección iría aquí, ¿verdad? De este lado. Y acá de este lado. Entonces, ese sería el volumen, ¿verdad? Ahora con el lápiz de color, comenzamos a definir las sombras. ¿Dónde van las sombras, verdad? ¿Dónde van los puntos más oscuros? Esto todo lo estamos haciendo en el papel bond, entonces no importa, ¿verdad? Yo siempre lo hago en lápiz de color como para no confundirme con las otras líneas, ¿verdad? La parte de las sombras, para no confundirme con las del volumen. Incluso en las partes más oscuras lo marco un poco más fuerte. Aquí más oscuridad. Sí. Ok. Un toquecillo para conectar el otro dispositivo que se me zafó. Un momento.
Ok, lo siguiente que tienen que hacer, ya teniendo como su dibujo a lápiz listo, ¿verdad? Y teniendo como las sombras proyectadas y el volumen, ¿verdad? Esas líneas. Yo lo que hago es, detrás del dibujo, detrás del papel en bond, marco como la zona en la que hay dibujo, siempre como, digamos, siempre yo lo pongo como entre la ventana para ver la transparencia y marco la zona en la que hay dibujo y rayo detrás con un lápiz fuerte, ¿verdad? Como un 4B o un 6B, rayo fuerte para pasar, para calcar este dibujo, mi dibujo, ¿verdad? El propio de ustedes, eh, al papel en el que ya finalmente lo voy a trabajar, que en este caso sería opalina, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes hacen eso por... sí, esta cosa como para pasar el papel es similar a lo que se hace con el papel carbón, pero más limpio, porque el carbón le mancharía a uno el trabajo, en cambio como es grafito, se puede borrar fácilmente. Ok. Entonces, en el papel en limpio, ¿verdad? En este caso yo voy a utilizar opalina. Lo que hago es que, bueno, ahorita no tengo las tijeras por aquí, pero yo corto como la figura, digamos, solo donde hay dibujo, lo corto. Y entonces pego esta zona, ¿verdad? Solo en la que hay dibujo en el otro papel, ¿verdad? En el que ya sí es en limpio. Y de ahí, entonces yo lo puedo acomodar, ¿verdad? Donde me quede más fácil, donde me quede bien la composición, porque no sé, acá yo le dibujo en el puro borde, ¿verdad? Esto está mal, ¿verdad? Composicionalmente. Pero no sé si quería dibujarlo en el centro, ¿verdad? Para armar pues, más protagonismo al dibujo, entonces lo pego en esa parte con cinta y ya comienzo a calcarlo. Un momento. Ok. Bueno, no sé si se escucha esa parte, pero estoy teniendo unos problemas con el audio, pero la cuestión es que, bueno, ustedes recortan
recortan el dibujo solo en la zona donde hay dibujo, lo pegan con cinta en el otro papel en el que lo van a pasar en limpio y lo empiezan a recalcar, empiezan a remarcar las líneas principales solamente, habiendo pintado detrás, ¿verdad? Con el 4B o el 6B. Ok, ya voy a recuperar el audio otra vez. Muchas gracias por la paciencia. Ok, bueno, acá entonces esto yo siempre lo voy a tener cerca para utilizarlo como una guía en cuanto a sombras y en cuanto a volumen. El volumen, ¿verdad? Ya marqué las sombras y todo. Entonces, ya puedo comenzar. Okay, un momento, Listo, ya tengo audio otra vez. Listo. Un momento. Suave, se me como un poco la cámara aquí. Ok, ahí ya lo logré acomodar. Listo, ok. Bueno, pasan el dibujo entonces al papel ya en limpio. Acá voy a hablarles un poco de grosores de plumillas. Bueno, hay muchos grosores, ¿verdad? Cuando ustedes están trabajando en formatos pequeños, muy pequeños, como cosas muy pequeñas, no sé, como en comparación con esto, con un tamaño como este, ¿verdad? O así, es recomendable utilizar plumillas de grosores pequeños, porque se puede crear más esa ilusión de distancia entre líneas, ¿verdad? Y entre las líneas de cross-hatching y demás. Entonces, por eso son recomendables las pequeñas para formatos pequeños. Para tamaños grandes como esto, que es un objeto, bueno, está bastante grande en realidad, en comparación como con el papel y así. Entonces, y no tiene como muchos detalles, ¿verdad? Como vimos acá en la línea, perdón, en la planeación. Eh, Simplemente son como tres dimensiones, ¿verdad? Como tres partes. Entonces, yo voy a utilizar una plumilla gruesa, voy a utilizar una 0.8. Pero cuando están trabajando en cosas pequeñas, tratan de utilizar una 0.2, 0.3, pero para cosas grandes, plumillas con gruesores grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, acá yo la voy a trabajar en limpio. Entonces, bueno, comienzo con la línea del primer tono de este que habíamos hablado, ¿verdad? El primer tono, perdón.
Comienzo a... Y para trabajar un rostro, que me pusieron por ahí las preguntas, creo. Bueno, sería básicamente el mismo principio, como considerar las zonas de volumen, ¿verdad? Con los rostros hay que tener un poco de cuidado con el trabajo de cross-hatching porque se puede volver un poco brusco para el rostro, entonces hay que tratar de manejar las sombras con mucho cuidado, trabajar solo en tonos suaves, porque el rostro es una parte muy importante, ¿verdad? En trabajos de figura humana. Entonces, pero sí, sería básicamente el mismo principio. Por ejemplo, voy a acercar este ejemplo para que lo vean. Un momento. Aquí está la papa. Okay. ¿Ves? Acá la figura del rostro de él va en esta dirección y en esta dirección. En los labios iría en esta dirección de abajo y en esta dirección de arriba. Bueno, tal vez con esto es más fácil de mostrarles. En los labios iría aquí y aquí. En la nariz, ¿ves? Está en el lado más corto. Entonces, es básicamente el mismo principio, como aplicar pues, principios de volumen. Acá yo les dije que a mí incluso a veces, más allá de esto, ¿verdad? En el proceso de planeación me gusta con una línea suave marcar hasta dónde voy a llevar el trabajo de cross-hatching, incluso como siendo un super controlador, ¿verdad? Pero, ok, aquí, en esta parte de aquí yo sé que todo va de un mismo tono. Ah, bueno, acá dice que va un poco así. Entonces, bueno, voy a comenzar con el primer tono, este que dije acá. Y siempre voy a tener presente esto. Ok. Como vi, esta dirección, la dirección del volumen va para este lado, en este caso, con el lado más corto. Entonces me guío por eso y me guío por esta sombra de color que yo ya proyecté. Que ya tengo esa primera. Ahora voy a continuar con esta sombra pequeñita de aquí. Ok, en este caso, bueno, aquí no sé muy bien porque lo rayé mucho, pero es así. Okay. Y en este caso, como veo acá, es así. Okay. En la parte de la agarradera del borrador, bueno, aquí se deschueca un poco, pero en la parte de la agarradera del borrador veo que hay como una ligera curva. Eso yo lo marqué en las líneas de volumen. Entonces, voy a tratar de representarlo. Okay. Listo. Yo sí quiero oscurecer un poquito más, un tono más como a este segundo. Esta parte del borrador para que se diferencie de esta parte. Digamos que esto es como la zona roja del borrador, este lado. Entonces yo quiero que se diferencie un poco. Como acá solo estoy trabajando en algo de sombras, entonces voy a jugar con las sombras para crear contraste. Ok, listo. Acá incluso en la parte donde se marcan los dedos, es que esto tiene como una zona de marcar los dedos. Ahora que estoy viendo la hice súper pequeña, no me fijé. Entonces le voy a marcar ahí un tercer tono en sombras. Para esa micro agarradera que le hice. Entonces listo, ahora ya teniendo esto ya comienzo a marcar el contorno. Respiro, ¿verdad? Sostengo el aire y ya comienzo. Sí, hay que tomarse su tiempo para esta técnica, sí toma su tiempo.
porque hay que tener que tratar de tener un poco de precisión con las líneas y todo, ¿verdad? Entonces, sí toma su tiempillo, pero vale la pena el resultado final, definitivamente. Bueno, aquí también quizás puedo marcarle, bueno, no, voy a dejar este borrador por aquí así. Pero sí, eso sería con el proceso de planeación. Es primero, ¿verdad? El dibujo a lápiz en papel bond normal, ¿verdad? Luego se proyecta en volumen con lápiz, ¿verdad? Con líneas normales. Luego se proyectan las zonas de oscuridad con el lápiz de color. Luego se raya la hoja, ¿verdad? Con un grafito alto como 6B o 4B. Luego se corta, ¿verdad? El dibujo en el contorno. Se pega en la otra superficie en la que ya lo vamos a trabajar en limpio. Y entonces se empiezan a repasar las líneas para quedarse solo con las principales, ¿ves? Y todos estos rayones, todo esto no va a salir en el trabajo en limpio. De último, yo borro, borrando el borrador. Pero bueno, yo borro las líneas de lápiz, ¿verdad? Que quedaron en el fondo. Para tener el trabajo lo más limpio posible. Y listo, así sería. Esto es súper simple, ¿verdad? Es un ejemplo súper simple de la parte de planeación, ¿verdad? Y proceso. Pero, digamos, ya trabajando algo más elaborado, sí se toma su tiempo. Yo he tardado como casi medio día, ¿verdad? Pintando una ilustración con el trabajo de cross-hatching. Entonces, y una noche entera y cosas como esa, ¿verdad? Porque para hacer el trabajo bien hecho se toma su tiempo. Pero el acabado vale mucho la pena, porque como dije antes, permite como representar muy bien el detalle, porque es ilustración como casi científica. Entonces, bueno, voy a trabajar un ratito con el poco tiempo que me queda. Voy a trabajar un toquecito esta de acá. Acá como hay detalles mucho más pequeñitos, como la oreja, ¿verdad? La cara y todo, yo quiero trabajarlo en una plumilla más pequeña, ¿verdad? De un tamaño más pequeño. Tipo 0.3, a ver si me traje eso por acá. Dame un chance para buscar una por aquí. Sí, 0.2. Okay. Pero con esta era básicamente el mismo proceso, ¿verdad? Se dibuja primero a lápiz, se definen las zonas de oscuridad y después ya se pasa, ¿verdad? A limpio. Ok, un momento, parece que se me pegó ahí un toque. Listo, se me había pegado un momento. Gracias. Ok, en este ya está todo predefinido, ¿verdad? Entonces es más sencillo. Quizás voy a comenzar aquí por la camisa. Sí. Y este está como... Siempre también otra cosilla que no dije por ahí. Yo siempre trato como de probar el grosor de la plumilla antes de aplicarlo en el trabajo porque luego nos equivocamos. Entonces siempre tener una hoja por ahí cerca para estar probando la pluma. Ves aquí cuidando la distancia entre una línea y otra. Y ya aquí estoy trabajando limpio. Porque, como dije antes, ¿verdad? Se compromete el tono que estamos intentando lograr, el tono de gris. Como les expliqué al principio, que esta trama queda tonos de grises. Si no cuidamos como la distancia entre una línea y otra, ese es el problema, que se compromete el tono de gris.
siguiendo siempre las direcciones del volumen, ¿verdad? Que ya predefinimos antes. Esta parte, lo que les dije sobre comenzar siempre con el lado corto, tener siempre como prioridad en la ilustración, comenzar con el lado corto, es muy importante que lo tengan presente, porque eh, si no se empieza por el lado corto, el volumen se va a ver comprometido. Es muy extraño, digamos, en la realidad no sé por qué siempre hay que comenzar estrictamente por el lado corto para que el trabajo quede bien hecho, pero es un principio verdadero, es algo real. Entonces, tenerlo presente por ahí. Bueno, voy a ver si han puesto alguna pregunta en el chat, un momento. Ok, un momento. Okay. Estos no son lapiceros de gel, ¿verdad? No son como para escritura. Son, bueno, en la librería los venden como estilógrafos o rapidógrafos. Entonces, cuando los van a comprar, ¿verdad? Pídanlos de esa manera. En realidad los venden en casi todas las librerías. Yo he visto en casi todas las librerías, ¿verdad? O como dije antes, pueden trabajar también con la aguja, ¿verdad? El ink pen y también con la tinta, el líquido también si quieren. Aunque con esa también les recomiendo como eh, probar, testear un poquillo antes eh, cómo les va con la plumilla, porque esa sí es un toquecillo complicado de controlar. A mí me costó un tiempillo como controlarlo. Pero sí recomiendo, digamos, por la precisión que requiere esta técnica, que trabajen con estas, que no tienen como la tinta aparte. Okay. Acá, para diferenciar eh, la oscuridad de este tono con este, ¿verdad? Como, y porque en una camisa, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes variaciones de sombra dentro de la misma sombra. Eh, por ejemplo, acá en mi mano, ¿verdad? Esta parte, toda esta, hay sombras proyectadas, pero dentro de esa sombra hay sombras más oscuras y sombras más claras, ¿ves? Como por ejemplo aquí en la diferencia entre un compartimento del dedo y otro. Eh, entonces acá yo voy a tratar de crear como esta diferencia, aplicando otro tono sobre la misma zona de oscuridad. ¿Okay? Esta es como el cuello de la camisa, esta parte. Entonces voy a tratar de diferenciarlo.
Quizás voy a trabajar un poco el rostro del muchacho para que vean el ejemplo, que alguien preguntó por rostros. Ok. Bueno, acá puedo trabajar esta zona de oscuridad de la camisa también. Queda medio chueco. No importa. Ok. Voy a aplicarle aquí de una vez el contorno a la camisa, como para que vean un poquillo. Casi siempre yo para los contornos trato de utilizar una plumilla ligeramente más gruesa que la que usé para la parte de las sombras. Pero en este caso no tengo una mano, así que solo voy a remarcar por encima, para que se vea como una diferencia. Con las técnicas a plumilla es siempre como que existe el riesgo de que se pierdan los elementos unos con otros por todo el trabajo a sombras con la plumilla, ¿verdad? Porque genera texturas en el objeto. Entonces, por eso siempre es muy importante como tener presente que los elementos se diferencien bien unos de otros. Eh, por ejemplo, con el contorno, ¿verdad? Al final y durante el proceso con el contraste entre tonos, como dije antes. En realidad, básicamente hay que depender de los tonos. Okay, voy a trabajar un poco en la cara de él. Okay. Acá la sombra, ¿verdad? Está en esta dirección, entonces voy a comenzar a marcarla ahí, pero a modo que se desintegre la línea. Acá en el párpado hay una línea vertical. Y en los labios, acá. Y aquí me salió un poco apresurado. Hay que hacerlo con más calma. Pero sí, básicamente sería el mismo principio. Acá no voy a aplicar más tonos porque no quiero como ensuciar el rostro. Entonces, okay. Voy a contornear aquí un poco, solo para que vean el ejemplo.
Ahí va el muchacho, ¿verdad? Básicamente es el mismo principio, sí. Acá oscurecí un poco el borde, entonces probablemente voy a tener que oscurecer más en la camisa para que haya contraste, pero, pero sí, básicamente es el mismo principio. Bueno, voy a hacerle aquí las cejas para que no se vea raro. Pero bueno, ese es el mismo principio aplicado. Voy a enseñárselo de cerca un momento. Es el mismo principio aplicado, aunque hay que hacerlo un poco más lento, ¿verdad? Y la línea un poco más controlada, porque aquí en el rostro se me descontrola un poco, pero es básicamente lo mismo. Y sí, un momento. Ok. Pero sí, esos serían los principios básicos para la técnica cross-hatching, la trama, el volumen y la parte del proceso y planeación. Es lo básico como que hay que considerarse para trabajar en cross-hatching y vale mucho la pena como el proceso, aunque es súper metódico, ¿verdad? Creo que la parte de la creatividad, ¿verdad? Y todo como el explorar, ¿verdad? Y toda esta parte viene antes cuando estás trabajando como el trabajo a lápiz. Acá es como aplicar la técnica, ¿verdad? Es como agarrar los materiales y saber cómo aplicarlos, ¿verdad? Conocerlos y aplicarlos correctamente. Eh, pero vale mucho la pena el acabado. De veras que sí, cuando usted está trabajando en temáticas como de fantasía, ¿verdad? Y de cuentos, como que le da una cercanía y un realismo muy intenso a su trabajo, ¿verdad? A lo que estamos queriendo como representar. Entonces, vale mucho la pena el proceso. Entonces, sí, les recomiendo mucho que lo aprendan. Igual hay mucho material que pueden explorar, como muchos referentes. Bueno, en Instagram pueden buscar a August Lamb, por ejemplo, es una otra artista, ¿verdad? Que pueden ver como el trabajo de ella, ¿verdad? Y sube muchos materiales, muchos tutoriales, ¿verdad? Igual que yo como en Instagram, entonces pueden ver como el trabajo de ella. Bueno, voy a escribirles aquí como el trabajo de ella para que puedan ver como referente también. Bueno, el link, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, sería como esto, ¿verdad? Ay, sale al revés, creo, ¿verdad? Para ver. No, sale bien. Bueno, la primera es August Lam, ¿verdad? Pueden buscar como los tutoriales como que hace ella, ¿verdad? Y más. Y bueno, también pueden ver los que subo yo a Instagram, ¿verdad? También. Eh, Sobre la parte de cross-hatching, ¿verdad? Como para los procesos y todo y el tipo de trabajos que se pueden hacer. Pero para editorial es muy, muy chiva. Especialmente si usted escribe, ¿verdad? O le gusta escribir para ilustrar sus propios trabajos, ¿verdad? Vale mucho la pena aprenderla. Y sí, bueno, esa sería como la técnica de cross-hatching. Voy a ver si pusieron alguna otra pregunta para ya ir terminando. Un momento. No veo alguna otra pregunta por ahí. Pero bueno, eso sería. Y ya vamos terminando. Bueno, agradecer también a Librería Internacional por el espacio, ¿verdad? Eh, y por invitarme. Y sí, muchas gracias a todos y espero les haya servido un montón. Ahí, como dije, hay mucho material extra por si quieren seguir aprendiendo, porque esto fue como muy básico, ¿verdad? Pero hay mucho más por aprender. Igual en la práctica usted se da cuenta de muchas cosas que le gustaría mejorar, ¿verdad? Y así. Entonces, sí, pues los insto y los motivo a seguir aprendiéndolo. Muchas gracias y ya me voy despidiendo. Hasta luego.